Pues bienvenido, Matías, a Contexto Podcast. La verdad es que estoy muy emocionado de esta plática. Te lo platicaba ahorita fuera de cámaras que me encanta la arquitectura y aparte hemos coincidido ahorita en muchos ámbitos diferentes y la verdad es que, pues bueno, me entusiasma mucho esta plática. ¿Cómo estás? Muy bien, Eric. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues claro que es un gusto también participar en este podcast y que pues sepan un poquito más de nosotros, no dentro de la arquitectura, sino también en algo más, ¿no? Súper, es la intención. La verdad es que eres una persona que desde que te conozco, aparte que traes una vibra como bien chida, como bien amigable, como bien, no sé, como tienes una vibra bien chida. Tienes proyectos increíbles. He estudiado un poquito de lo que has hecho y la verdad es que para los que vivimos aquí es como de mucha admiración, ¿no? De todo lo que has logrado en estos 10 años de diferentes arquitectos. Y pues nada, me encantará conocerte más en esta plática y que aparte los que están pues viéndonos puedan también saber un poco más de ti. Perfecto. Pues vamos a empezar. Siempre me gusta comenzar de cómo nos conocimos. La verdad es que Colima es un estado muy pequeño, ¿no? Entonces es fácil por aquí conectarte con personas. Y pues la verdad es que nos conocimos por ahí por un buen amigo que es Igi Pablo, que de hecho me habló un día, me acuerdo perfectamente de que, oye Eric, necesito que nos hagas un video. Fíjate que estamos construyendo el santuario del Señor de la Expiración, ¿no? En Rancho de Villa. Y dije, órale, claro que sí, con mucho gusto. Ya me dijo, pues es un amigo, es Matías, hay que grabarlo en el estudio, Y pues ahí fue que te conocí desde que vi el proyecto. Me voló la cabeza porque dije, ¿cómo esto se va a construir en Colima y en Rancho de Villa, no? Justo fue eso, que justo tenía un viaje y teníamos que dar la explicación de cómo iba a ser el santuario por un concurso que se hizo de este nuevo santuario por el tema de los temblores y que se cayó el santuario viejo y entonces ganamos este concurso y llevábamos meses queriendo presentarlo y cuando cae el punto que cuando había que presentarlo justo me tocó un viaje, ¿no? Entonces Sí. se nos ocurrió con Sigi que la mejor manera sería hacer un video y fue ahí Claro. cuando nos conocimos, ¿no? Sí, padrísimo. La verdad es que desde que vi el diseño y todo, me encantó porque como te comentaba también un poquito fuera de cámara, yo estudié unos años arquitectura y la verdad es que soy muy fan del diseño arquitectónico y desde que lo vi sí dije como es algo completamente distinto que no había visto en Colima. Me impresionó mucho que también ya el estado y Colima también ya se está abriendo mucho más a este tipo de proyectos más ambiciosos, más grandes, porque en sí como que recuerdo que este proyecto era no nada más en cuestión del santuario, sino también tenía como desde la entrada, ¿no? Recuerdo que era un arco o algo por el estilo. Exactamente, cuando nos presentan la parte de hacer este proyecto, como concurso, lo que nace como despacho, como idea, es no nada más diseñar el santuario, sino que quisimos abarcar un poco más. Y yo creo que por esa razón fue también que al final ganamos el proyecto, ¿no? Porque realmente fue la parte de que diseñamos desde la entrada de Rancho de Villa, que era bien importante, porque a final de cuentas el pueblo es famoso también por la parte del santuario, es como su punto más referente, ¿no? Entonces empezamos a diseñar ahí, diseñamos las paradas de camiones, diseñamos el zócalo, tratamos de ver de que el primer cuadrante de Rancho de Villa pudiera ser peatonal, que ya no fuera nada más automovilístico y demás. Y creo que fue todo un diseño general que fue lo que llamó la atención, ¿no? Pero sí tienes razón, tal cual como dices. Sí, qué chido. Oye, y me gustaría comenzar también con la parte más difícil de esta charla. Le cuesta mucho trabajo a la mayoría de las personas porque a veces siempre lo digo que es muy fácil, perdón, como describir a alguien, pero cuando te toca describirte a ti mismo es difícil, ¿no? Entonces, me gustaría que para los que no te conozcan, me digas con tus palabras quién es Matías Di Frena. Va. No, y sí está difícil, a ver, sí. Pero ahí va. Pues actualmente tengo 36 años. Nací en Tasco, Guerrero, en la ciudad de La Plata, en un pueblo chico en Guerrero. Y pues de ahí nace, mi mamá es suiza, mi papá es italiano. Se vienen a México a vivir. Mientras viajaban, querían viajar toda América y entonces empiezan a pasar de pueblo en pueblo a conocer México y querían llegar hasta Chile y realmente se quedaron estancados en Tasco, Guerrero. Wow. Entonces de ahí nace mi historia un poquito, pero la pregunta más bien es de quién me considero yo como Matías Di Frena. Pues creo que soy una persona que hace las cosas como con mucho impulso, como muy segura de esas cosas, de hacer cuando algo
quiero, como que seguro lo hago, o sea, es muy directo lo que busco. Creo que soy una persona muy perfeccionista, que es algo que me ha ayudado en el trabajo. Tal vez no quisiera decir que tal vez era el mejor para la escuela ni nada, que era todo lo contrario, más bien como que siento que en la vida he sabido cómo mover a veces cosas que por el contacto, como dices, a veces con gente, con mismos amigos, con conocidos, cómo poderla llevar en general con la gente, ¿no? Entonces, aparte de eso, creo que soy una persona que siempre le mete mucho tiempo al trabajo, eso es una realidad también. O sea, soy un aficionado, tal vez ahorita de la arquitectura, pero antes tal vez era del fútbol, antes era de la música. Siempre como que si me clavo con algo, me clavo fuerte, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa es una de las cosas más importantes de mi parte, y creo que también tengo muchos hobbies, como que nunca me aburro. Ah, qué Entonces, chido. también es algo que siempre me mantiene como activo, ¿no? Qué cool, qué cool. Pues sí, es como lo hablaba hace rato en un podcast también, que es algo como que muy característico del creativo, ¿no? Que como que siempre es muy curioso y muy clavado y como que se mete en este flow de que pueden pasar horas y horas y mientras está haciendo lo que le apasiona o lo que le gusta o en lo que está clavado en ese momento, pues está como se le pasa como si fueran minutos, ¿no? Y pues eso hace que perfecciones como tu técnica, que perfecciones como tu profesión y que eso te haga como que ir como elevándote peldaño a peldaño, ¿no? Claro, de hecho de ahí la tenemos de ganar desde entrada, ¿no? Por ejemplo, lo mismo que ustedes, ¿no? A final de cuentas, cuando algo te llama tanto y que no lo ves como chamba, pues de ahí es de entrada una ganancia, ¿no? Y yo lo veía desde la carrera, o sea, que justo como lo dijiste, un creativo siempre como que trata de explorar más y eso te ayuda muchísimo, ¿no? Sí, también me comentabas fuera de cámaras que te gustaba mucho la onda de ser comerciante desde pequeño, ¿no? Cuéntame un poquito de tal vez cuando vivías en Tasco, ¿no? Tal vez La Plata por ahí, o cómo empezaron tus inicios. Pues creo que esa es una parte bien importante, creo que más en mi vida. Como lo mencionaba, pues mi papá, llegan a México con la idea de que los dos eran músicos. Mi ¿A mamá poco? tocaba la guitarra, mi papá los bongos y la armónica. Wow, qué Entonces fueron viajando poco a poco. Desde Canadá empezaron a viajar, bajando de casi de ride, de aventón. y en eso se paran en Tasco porque les llamó mucho la atención artes plásticas, que era todo este taller de joyería en plata, que es un tema muy artístico. De entrada, mis dos papás son muy artísticos, o sea, en cuanto a la música, mi mamá es maestra, mi papá hacía esta joyería, pero también hacían el diseño, y siempre como que se han dedicado mucho a lo creativo, pero también el grupo de amigos que teníamos en Tasco, o más bien mis papás, era como puro escultor, eran pintores, eran músicos, había de todo, ¿no? Entonces también había arquitectos. Entonces creo que el vivir en ese entorno, de ver esas cosas, y también la manualidad, a final de cuentas siempre era muy manual todo. Mis papás les encantaba lo que se pudiera hacer de manualidades, tener el taller en la casa y todo, era algo muy importante, ¿no? Desde la caladora, desde que mi mamá también después daba clases de artesanías a niños, o sea, como que daba clases de artesanías que juntaba grupos de niños y les daba clase de cómo hacer velas, cómo hacer batik, cómo hacer cosas de madera, cómo hacer pintura. Entonces hacíamos un mundo de cosas de estas, y esta parte también logró que tal vez me hiciera un poquito la parte que dices que me gustaba hacer lo de comerciante, ¿no? Que al hacer estas cositas, como hacer estas pequeñas esculturas o hacer playeras de batik o algo, me llevara la intención de decir, oye, ¿por qué no las vendo, no? Claro, y claro. iba con los amigos de mis papás a venderles eso, ¿no? Súper. Y me acuerdo de una muy grande, que una vez fuimos a una playa y nos encontramos estos erizos vacíos, los Ajá, erizos sí, cuando sí. son la pura carcasa, y vimos de que justo habíamos hecho velas, cómo hacer velas y demás, y juntamos entre mi hermano y yo como 500 erizos de estos, de que había una playa de esas que se mantenía, Sí. y los recolectamos todos y vertimos todos en estos erizos, les tapamos la parte del fondo y les pusimos una velita y las pintábamos de diferentes colores, y pues empezamos a venderlas porque se iban desgastando y iban haciendo como estos efectos de luces y sombras. Wow, qué loco. Entonces, como siempre había como cositas de esa, me acuerdo en particular, pues después un amigo que vendía joyería de mi papá nos compró las 400 de golpe y se las llevó a vender. Entonces, Qué chingón. primera lana buena para nosotros, ¿no? Qué Entonces, cool, pues. Siempre así fue. Creo que Tasco tiene esa virtud también mucho de los comerciantes, ¿no? Yo te comentaba también fuera del aire que viví un rato yo también por allá y sí, recuerdo toda esta parte también, la gente como muy cercana, como
justo esta parte que me comentabas que hasta tus papás tenían como una pizzería y que justo yo también me tocó ir, ¿no? Y me acuerdo muchas cosas muy bonitas de Taxco, ¿no? Entiendo el por qué tal vez por ahí se estacionaron un rato, ¿no? Sí, sí tiene, pues a final de cuentas es un pueblo como muy pintoresco mexicano, Sí. que tiene lo suyo, ¿no? Como cada pueblo mágico, y tiene otra, pues sí tiene algo especial, chiquito pero bonito y hay muchísimas cosas muy buenas, ¿no? Sí, y esta parte de que bueno, son músicos tus papás, ¿tú también heredaste algo de la música? O sea, también... Tomé clases de guitarra de chico, pero la verdad la música sí no, nunca la seguí. No, Me encanta la música, pero nunca como de tocar como para... instrumentos, ¿no? ok. Y con ellos sí fue muy fuerte y muchos amigos de ellos sí fueron músicos toda la vida, ¿no? Entonces me Ya. tocó mucho vivir en eso y también conocer todo tipo de música. Eso es también algo interesante que creo que te ayuda también en cuestión de diseño, ¿no? Y de ser creativo. Sí, ya al rato me hablarás de qué tan importante es un playlist para diseñar y para proyectar, ¿no? Sí, yo creo que o sea, sí, sí es algo que importa muchísimo, ¿no? En cada detalle es como algo que te puede cambiar completamente la manera de ver las cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que es algo importante. Oye, ¿y qué fue esta parte, esta epifanía o este eureka, ¿no? Que te llevó a decirte o elegir la arquitectura como profesión. Pues la verdad, Eric, que como que saliendo de la prepa, yo estaba bien inseguro. O sea, toda la vida había pensado que quería ser arquitecto, pero ni siquiera sé por qué, porque a final de cuentas, desde niño yo quería ser arquitecto, pero, o sea, no me acuerdo yo el por qué quería ser arquitecto si no tenía un papá arquitecto, no tenía nadie así como que fuera arquitecto. Entonces, pero yo a mis papás siempre les decía, yo cuando sea grande quiero ser arquitecto. Y tenía un muy buen amigo de mi papá que era arquitecto, pero no, tampoco le veo relación. Entonces, o sea, porque era una relación, pero no era que yo conociera su trabajo ni nada. Pero yo creo que era más bien por eso de armar. Me encantaba, Ok. mi juguete preferido era el Lego, El ¿no? Lego. Entonces, siempre era hacer bloques, armar, hacer cosas. Y otra cosa era manualidades, pero sobre todo manualidades de carpintería me encantaba, como hacer bloques, como cosas con madera, ¿no? Desde la caladora y todo. Y de ahí decía, y llega el momento de prepa, que entro a la prepa, que ya tenía que decidir, y pues ahí sí me entró un miedo, y la verdad es que no tenía ni idea qué quería hacer, Sí. porque decía, pues sí arquitecto, pero ¿qué hace un arquitecto realmente, no? Sí, sí, sí. Y en eso me gustaba más la parte del diseño, del dibujo, como me decías tú también que era la idea, pero también en eso me empezó a decir mi papá, no, empieza mejor un arquitecto también diseña, un arquitecto también puede diseñar otra cosa, no tiene que ser directamente una casa, ¿no? O sea, una construcción. Y me llevé eso de tarea y en eso tomé la decisión mejor de que mejor me iba a Suiza, de intercambio un año, bueno, de intercambio, más bien me fui a vivir con mis abuelos, como para tener un año sabático, como para pensarlo bien, porque fue cuestión de mis papás que me dijeron, mejor decide bien, tómate Claro. el tiempo y no la riegues nada más en empezar algo que al rato te vas a arrepentir. Y creo que fue la mejor decisión porque me voy a Suiza, empiezo a trabajar, pero busqué un trabajo que tuviera que ver con la construcción, Ya. como para poder asegurar eso, ¿no? Sí. Y pues en eso también mi papá me decía, Matías, mejor métete a arquitectura porque arquitectura no vayas a estudiar diseño industrial ni diseño gráfico porque un arquitecto puede hacer las dos cosas tal vez. Entonces yo lo fui entendiendo con los años porque a final de cuentas son las mismas bases de los colores, de los programas, del dibujo, o sea, del dibujo técnico, de la geometría, o sea, muchas cosas tienen relación. Y creo que fue muy acertado porque me decía, pues tal vez es algo más completo, ¿no? Y pues me voy a Suiza, empiezo a trabajar en carpintería de obra, como ayudante de un carpintero de obra, no tanto la carpintería fina, sino hacía la isolación de las casas cuando las haces térmicas, como allá se construye casi todo de madera, Ok. empezamos a meter estas colchonetas que se meten entre los muros de madera para hacer las térmicas. Ok. Y pues empiezo a darme cuenta que me gusta mucho, ¿no? Y en eso ya me formé de algo de lanita ahí en Suiza, o sea, trabajé un año y cachito, la verdad que ahorré algo de lana y llego a Cuernavaca y según yo quería viajar otra vez, me lo iba a gastar todo en viajar. Ok. Y después mi idea fue abrir un bar, iba a abrir un bar. Órale, qué Y ya loco. tenía todo, tenía local, tenía Poco. todo Ahí en listo. Cuernavaca, En querías abrir tu Cuernavaca. lugar. En Cuernavaca. Y entonces, pues iba a abrir un bar y al final, pues no se dieron las cosas porque el local no se rentó. Tal vez hubiera dejado de estudiar. Ok. Porque si me iba bien, yo creo que ni siquiera hubiera estudiado. Sí. Pero en eso llego y empiezo a estudiar arquitectura. Decido comprarme un coche mejor y empiezo a estudiar arquitectura, ¿no? Y me voy a la Ciudad de México y estudio un rato,
Estudio la mitad de mi carrera en la Ciudad de México y la otra mitad en Cuernavaca. Pero de ahí nace un poquito el cómo fue que empecé a estudiar arquitectura. Ah, ok. No, pues una historia que sí te llevó por muchos lados, ¿no? Y que pues regresaste a eso, ¿no? A la arquitectura. O sea, te fuiste con una intención, allá como que la reafirmaste y llegando como medio la dudaste, pero al final concretaste ahí. O sea, creo que la arquitectura era para ti, ¿no? Estaba Exactamente. destinada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué cool. Oye, ¿y cómo describirías hoy en día, o sea, a partir de tus inicios, ¿no? ¿Cómo describirías ya ahorita tu estilo arquitectónico? ¿Qué influencias también han marcado como este estilo y cómo ha sido este recorrido? Yo creo que una influencia muy grande, y me gusta decirlo mucho, es que yo veo una oportunidad enorme en México, como que hay una identidad muy propia de la arquitectura. O sea, hoy en día hay arquitecturas muy conocidas. Por ejemplo, todo el mundo cuando habla de arquitectura japonesa, como que, aunque no seas arquitecto, tienes un concepto, ¿no? Y de la arquitectura mexicana también hay un concepto. O sea, se sabe de los patios, de los jardines interiores, de los colores y demás. Entonces esto me lleva a ver que necesitamos tener una identidad como arquitectos mexicanos, Ujú. que es importantísimo tener un algo, ¿no? O sea, tú no puedes copiarlo de un arquitecto de Estados Unidos, no puedes copiar algo en otro lugar, de otra arquitectura. Claro que puedes copiar detallitos, pero a final de cuentas tenemos que tener una identidad como arquitectos, porque es lo que nos identifica como pues que nos da algo de que realmente somos mexicanos y que hacemos las cosas de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué es bien interesante esto? Porque cuando yo me voy a vivir a Suiza, por más que estuve trabajando y todo, me doy cuenta que en Suiza la arquitectura es muy aburrida. Por más que sea un país primermundista y que tenga arquitectura impecable, pero a final de cuentas casi no existe arquitectura que puedan hacer los arquitectos, más que sea interiorismo, porque las casas, la mayoría tienen que respetar las casas antiguas. Ok. O sea, los pueblos se quedan igualmente, o sea, con la Sí, misma arquitectura, o sea, los mismos chalets, o sea, no quiero que decir que en todo, no generalizo, hay obviamente zonas modernas y nuevas, pero también tienen que respetar mucho el paisaje. A final de cuentas, tú en Suiza no es que si se te dan las ganas vas a hacer una casa verde fosforescente, ¿no? O sea, sí, o lo que pasa aquí en México, sí, sí, que sí, a la vez es algo muy bueno, ¿no? Porque hace que todo el país sea impecable, claro. pero como arquitecto no tienes tanta oportunidad de experimentar. Entonces, esa experimentación empieza a ser algo que es lo que más me llama como para el estilo arquitectónico que hoy en día tenemos, es el experimentar con estos materiales, el que cada edificación sea como algo completamente diferente. Y también saber aprovechar que, por ejemplo, aparte de eso me doy cuenta que en Suiza ya no existe casi la mano de obra, o sea, artesanal. ¿Por qué? Porque es demasiado cara. O sea, hacer un muro de piedra labrado o hacer una herrería ya es casi imposible. Y pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, tú vas y compras las puertas en Home Depot. O Ok, sea, casi ok. prefabricadas. O sea, es casi como todo muy ensamblado. Ajá, sí, Como sí, si sí. fuera un Lego, otra vez una caja de Lego. Y por eso todas las casas casi tienen estas puertas blancas. O sea, casi iguales, ¿sí me Sí, explico? sí, 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 sí. Y entonces en México tenemos esa parte de la mano de todo esto artesanal que tenemos, toda esta mano de obra que es aparte de impecable de herreros, carpinteros, piedreros y todo, y que todavía es pagable y que aparte tenemos un mundo de materiales, ¿no? Entonces me gusta mucho por guardar la profesión un poco o sea, de que todavía se sigan quedando que están desapareciendo, como lo vemos que ya no hay zapateros, por ejemplo, Claro. lo mismo pasa con la arquitectura, ya no hay herreros casi, o ya no hay herreros buenos, o sea, ya son herreros, pero nada más de cosas grandes, ¿no? Ujú. O ya no existe el que hace el petate, que hacía el petate en los plafones, por ejemplo, o ya no existe el cuate que hacía las lamparitas de herrería, Ya. ¿no? O sea, entonces todo esto me llama a entender que la arquitectura es para mí como una experimentación de una arquitectura moderna, porque no quería caer en lo viejo, pero el estilo al final a todo esto va que mi estilo realmente creo que es un estilo muy mexicano, Ujú. con algo moderno, a la vez muy brutalista por estos volúmenes muy grandes que utilizamos, pero que sí trato de hacer una arquitectura no como otros despachos que nada más hacen arquitectura blanca o que solo hacen arquitectura con teja, sino en nuestro repertorio tenemos la casa de concreto negro, la casa
muros de tapial de esta tierra compactada, de tabique, una casa blanca, o sea, tenemos un poco de todo. Y eso también nos ha llevado a tener mucho más, dónde abarcar, porque si te cae el cliente que le gusta el tabique, Sí. ya te lo comiste, ¿no? O sea, y así pasa, o sea, como que puedes trabajar para muchas personas, ¿no? Sí. Y y es interesante porque también eso nace de conocer mucho al cliente. Y referente a eso, que a veces uno se encierra en lo que quiere, pero el cliente también te puede aportar muchísimo de esa parte, ¿no? Claro. Y entonces lo veo como una arquitectura mexicana contemporánea medio brutalista. Es algo medio, medio raro. No, Porque al final no existe un estilo, ¿no? O sea, no Sí, puedo sí, decir sí, es claro. un minimalismo. Sí. Porque no es un minimalismo. Sí, O no, no no. es una arquitectura contemporánea. Claro que es una arquitectura contemporánea porque todo lo que se haga hoy en día es Claro, es contemporáneo, contemporáneo, ¿no? sí, O sí, sea, sí. entonces como que lo identifico un poco así. Ah, no, súper. ¿Y tus inspiraciones más grandes en cuestión de arquitectos, tanto mexicanos como foráneos, cuáles serían? Tengo un referente muy grande que es Peter Zumthor, que es un arquitecto suizo, también por la manera como ve los espacios, como es una arquitectura muy limpia, sencilla, juega con materiales naturales, con la luz, con todo esto, alturas. Y entonces él es uno de los grandes referentes. Hay otro japonés que se llama Tadao Ando, que es Ah, sí. el máximo del concreto. Sí, sí, Y sí. pues nuestro fuerte más grande o lo que más chamba nos ha dado, la verdad, es el concreto aparente. Entonces, ellos son como referentes muy, muy grandes. Tengo otro referente, pues mexicano, se llama Alberto Calach, es uno también de los, como mis referentes así, desde chico, desde la carrera. Y pues así hay varios, ¿no? Hay otro Mauricio Rocha, también mexicano. Son como varios arquitectos y que hoy en día también los arquitectos mexicanos veo como qué gran importancia tienen en el mundo de la arquitectura en todo el mundo, ¿no? O sea, Sí, son muy entonces, muy reconocidos. reconocidos, ¿no? Qué cool. ¿Recuerdas cuál fue tu primera obra? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Sentiste nervios? ¿Sentiste miedo de que no te salían las cosas? No sé, como siempre que empezamos algo, ¿no? Claro, no, pues obviamente, pero justo eso, como que la verdad, como que soy como muy arriesgado en ese tema. Ok, Como que sí, lo pienso, pero no le doy tantas vueltas, ¿no? ok, ok. Sí recuerdo la primera obra. Mi primera obra fue con el despacho, con un despacho en Cuernavaca, una constructora con la que trabajaba, pero quisiera dejar esa aparte porque creo que es más importante la primera que construí yo. Sí, sí, sí. Entonces, fue una casa justo aquí en Colima, por la que llegué a Colima. Hice una casa en donde la diseñé de puro concreto aparente, o sea, un monolito de concreto aparente gigante con vigas de acero y con patios interiores, con fuentes y todo. Entonces, fue mi primera obra que yo llegando a Colima no me había dado cuenta de lo que pudiera significar. Eso me doy cuenta tal vez a los 5 años de vivir en Colima, que fue realmente un impacto porque aparte de ser la primera obra de concreto aparente que estábamos acostumbrados a ver otras, también el ver concreto aparente, vigas de acero en un nivel residencial, hoy en día parece una locura porque ves muchas casas así, pero Sí. hace 10 años no era así, ¿no? Entonces, el aluminio negro, los patios, y que era una arquitectura moderna, pero que hoy en día sigo teniendo como las mismas bases, ¿no? Ajá. Y sí tuve nervio muchísimo porque también tuve muchos errores, es una realidad porque pues yo al cliente le dije que iba a tardar la mitad del tiempo pensando, mi idea era que el concreto pues como no lo enjarrabas y no lo pintabas y nada, según yo tardabas la mitad de tiempo, que era obra gris casi Sí, sí, casi, sí. pero luego me doy cuenta que hacer un muro de concreto un albañil tarda 3 semanas en hacerlo y uno de tabique tardan 3 días, entonces Ya. fue todo lo contrario, o sea, y ese fue tema, fue grave, ¿no? Y después grave en el sentido con los clientes porque yo hablaba nada más por hablar y hasta donde me di cuenta que también pues estaba regándole en varias cosas, ¿no? Ya. También, pues yo nunca le expliqué al cliente qué era el concreto aparente, o sea, sí lo entendían, pero ellos pensaban que era algo impecable, como si fuera hecho con Ok, máquinas, ok. ¿no? Y yo tenía la referencia de que era así como poroso, irregular y todo. Y esto me lleva pues a empezar a tener desde la primera obra pues problemas grandes con el cliente y esto pues sí marcó mucho. Creo que fue un punto que me di cuenta que también tengo que dejar las cosas claras desde un inicio y que tampoco puedo estar hablando así por la vida cosas que no sé, ¿no? O sea, Claro. entonces sí fue obviamente un nervio, fueron un estrés de no dormir muchas veces, de comprar libros para enseñarle que la arquitectura en Australia, en Canadá, en donde fuera, Sí, el sí. concreto no era perfecto, ¿no? Claro. Entonces, pues fueron varios temas y pues sí, al final de cuentas de la pregunta sí fue algo de nervio y también de complicaciones y algo que también pues marcó que yo creo que ahí marcó mucho el camino que seguí, ¿no?
Claro. Me gustaría regresarme un poquito a saber esta historia también de cómo llegó ese proyecto a ti para decidir, me voy de Cuernavaca, no, creo que estabas en Cuernavaca, ¿Sí? ¿no? Me voy de Cuernavaca a Colima a vivir, tal vez a una ciudad, no sé si la conocías desde antes, pero una ciudad que no, pues que tal vez no te imaginabas estar aquí y que ya vives aquí desde hace, ¿cuánto? Desde hace 10 años. 10 años. Sí, 10 años. Pues nace todo de que estaba en una constructora en Cuernavaca, como te platicaba hace rato, y en una Navidad me junto con la familia en la Ciudad de México. Pasamos una Navidad todos juntos y yo tengo familia de Colima. Entonces, Ah, ok, ok. tengo Entonces ya habías familiares venido de de aquí. repente. Había venido de chico un par de veces y entonces estábamos en la cena y justo un tío me estaba platicando, pues no sé por qué nació, estábamos en la sala y "Ay, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo?" No, pues yo soy arquitecto y la chingada y así. Y entonces empiezo a hablar con él y me empieza a decir, es que yo estoy justo construyendo mi casa. Ah, ok, Entonces ok. estoy construyendo mi casa, la estoy pasando no tan bien con los arquitectos, hay varios detalles, problemas, y hay varios con el segundo arquitecto y demás. Y pues me dice, oye, ¿por qué no tienes ganas? No sé por qué llevaba el iPad y le empecé a enseñar lo que hacía, el diseño que hacía en Cuernavaca. Y dice, se ve muy interesante y todo. ¿No tienes ganas de ir a Colima? Le dije, no, pues sí. Y dice, pues te invito en enero, llegando a Colima te compro los vuelos y vente a Colima a ver, qué onda. Ajá. Y de ahí nace la oportunidad de que vi la obra con un montón de problemas y detuvimos la obra. Le pedí que detuviéramos la obra, les hice un rediseño de todo, arreglar un poco todo lo que había. Y pues a final de cuentas, hicimos eso, ¿no? Ujú. Mejoramos toda la casa. De ahí, pues nace que también ya traían, familiares suyos y amigos, otros proyectos que estaban por arrancar. Y yo nací o sea, traté de llegar con la idea de que si les podía diseñar algo. Ujú. O sea, como yo chavo, así tenía todo, o sea, como para... Y dije, les puedo diseñar algo y si les gusta algo más, pues me lo pagan o ver Claro. si... Y ya estaban por arrancar y entonces les hago estos diseños y empieza a partir que me cae un proyecto y fue el primero que empecé de la casa que te hablo. La otra la cuento obviamente porque fue mi llegada, pero al final no era diseño mío, ¿no? O sea, fue una Sí. remodelación Fue, nada más arreglaste final, ahí ¿no? algunas Arreglamos cosas. unos detalles, ¿no? Y entonces nace la segunda oportunidad con esta casa. Y de ahí es bien chistoso, pero lo que sigue es que por arriesgarme con este concreto aparente, yo no sé por qué mi primer casa la diseñé así, sigo sin saber por qué fue eso, que llamó mucho la atención, pero lo más interesante es que después de tener estos problemas y de quedarme medio cabizbajo con todo este problema que hubo de la obra, Ujú. eh, el cliente era el único que no lo veía bien, o sea, Sí, claro. a final de cuentas, la gente que lo veía alrededor le gustaba mucho. Le vieron lo bueno, ¿no? Y en eso me cae como tercer cliente el gerente de Cemex, de Órale. aquí de Colima, porque le gustó el concreto El concreto. aparente. Ya. Entonces llamó muchísimo la atención. Bueno, aparte de ser un buen cliente, pues es alguien que se dedicaba al concreto Ya. y que le gustó justo que yo utilizara ese material para hacer una casa residencial. Y después pasa un segundo detalle chistoso que también eh, la otra casa que me cae de un cliente que se dedica a las estructuras de acero, a todas estas vigas. Ok. También porque vio las vigas. Entonces fueron como dos clientes muy grandes también que me dieron oportunidad de hacer sus casas, pero que se dedicaban a esto y que estaban dentro del mundo de la construcción, ¿no? Entonces de ahí parte. De ahí se hiló. De ahí se hiló y de ahí empezó como este arranque ya más fuerte, ¿no? Como Difrena. Y lo bueno también es que de ahí ya habías aprendido, ¿no? O sea, ya tenías un poquito más de estructura del trabajo que habías realizado con la primera casa y todo eso. O más miedo. Oh, claro, Sí, porque como pues más. también los proyectos con otro tipo de gente y todo eso, ¿no? Sí, como más así ese detalle que si era un nervio, ahora sí era un nervio de que tienes que hacer las cosas Ya bien, bien. tienes que... Y no es que las hiciéramos mal, ¿eh? Tal vez a No, pero veces pues uno estabas puede aprendiendo entender que no también muchas cosas. siempre, o Ajá. sea, pero claro que estaba chavo y me faltaba muchísimo o sea... Y ahí fue cuando empezaste tú como solo, o sea, de que ya empezaste, porque estoy como entendiendo que estabas tú en una
en una firma, en una constructora allá en Cuernavaca. Y cuando hiciste la remodelación de acá, ¿ya eras como, o sea, como que te deslindaste? ¿O allá también eras tú solo emprendiendo? ¿O cómo está? Más bien trabajaba en una constructora todo el tiempo que estudié. Ajá. Trabajé en una constructora y me tocaba, pues estaba haciendo mis prácticas, pero a la vez ya trabajaba de lleno en esa constructora. Ajá. Y de ahí nace pues esto y yo me vengo como por permiso nada más de la constructora, como Ok. según que iba a regresar. Pero algo chistoso es que a final de cuentas, yo desde que estaba en la carrera, no sé por qué, yo hice mi logotipo. Órale. Y hice como, o sea, como ¿O sea, que el yo que está? veía, no, otro, Ah. otro, estaba horrible, pero, no, era otro, pero la idea era como que yo ya tenía como muy claro que veía Lo que querías. los despachos grandes que se llamaban tal arquitectos, ¿no? Rocking Arquitectos. Exactamente, Rocking de arquitectos. Entonces, bueno, diferentes arquitectos, ¿no? Ajá. Pero era yo solo. Y dices, ¿por qué arquitectos? Bueno, así se Si eras empieza. tú solo, ¿no? Ajá, y hablas de como que si fueras un equipo plural. ajá, en plural. Pues así nació, yo desde la carrera, como que fui así de poner eso. Y la verdad es que también sí trabajé varias cosas como yo por mi cuenta, de hacer renders, por ejemplo, de hacer un diseñito, de una remodelación de un restaurante de un cuate, o sea, como cositas así. Pero también yo subía un render y siempre ha sido que me gusta mucho, siempre me ayudaron mucho las redes sociales a final de cuentas. Y lo digo en las pláticas, siempre en las conferencias, sobre todo con estudiantes, digo, es que si tú no muestras algo en redes, ¿cómo vas a ver tu tía que eres arquitecto? Tal vez tu tía sí, ¿no? Pero la amiga de Sí, tu el mamá amigo, o algo, Ujú. ¿cómo van a saber que tú eres arquitecto? Entonces, yo diseñaba un render o hacía un render y lo subía a redes, no sé por qué. Y después hacía una lámpara, que me gustaba también hacer cosas así, y la subía, o hacía algo y lo subía. Y eso también creo que ayudó como a empezar a tener Y luego cuando empecé ya a hacerlas en real, también me aproveché mucho de eso, o sea, sí es algo que constantemente subía, ¿no? O sea, hasta Sí. un muro que la pura foto del concreto y así. Y pues al final como que siempre les refresco la mente a los que me siguen, tal vez, como sabiendo que a esto me dedico, ¿no? Claro. Entonces, pues de ahí ya me alargué un poco, pero ahí Sí. la pregunta era otra, pero No, de güey. ahí nació para todo eso, ¿no? Sí, pero qué padre también conocer esta parte porque todos así empezamos, ¿no? De que con esta hambre y con estas ganas y que tú eres el que hace todo, ¿no? Y de que, oye, ahorita le digo A o mi sea, a mi secretaria. secretaria que te mande la cotización y tú eres la secretaria, ¿no? De que, chingados, Tal no, de cual, la así cotización. fue. Pero, Así fue y sigue siendo a veces así, ¿eh? ujú. O sea, hasta hoy en día sigue siendo a veces como que le respondes a un cliente de esa En manera plural, para ajá, sí. que, pues, sí, que te dé tantito más de tiempo, así, ¿sabes? Como, Sí, claro. sí, Porque se vea entonces, mucho más como sí, o en redes profesional, yo ¿no? contesto a veces, pero a veces, o sea, yo soy a veces el que responde, más bien yo soy, pero sí lo hago como, se Como le si pasa lo que fuera. te, ajá, Ajá, sí, sí. sí, Qué cool, qué cool. entonces es un Y poco, esta transición cuando ya empezaste, bueno, me gustaría un poquito de cómo fuiste creciendo en esta parte de ya, pues tú solo ya aquí en Colima y empezaste tal vez a contratar pues tu personal y todo eso. ¿Cómo fue este trayecto? Digo, yo sé que son 10 años, se puede decir como poco, pero pues también es un trayecto grande para llegar a donde estás ahorita. ¿Cómo ha sido este trayecto de trabajar en una constructora y empezar como pues a practicar y todo este rollo y ya fungir como la cabecilla de diferentes arquitectos? pues nace un poco que desde que me vengo a Colima, de la misma casa de la remodelación que terminé, como que el equipo que estaba ahí, como que no tenía dónde irse, los mismos albañiles y todo. Entonces, hoy también no estaban tan de acuerdo ahí, o sea, no estaban tan a gusto, ¿no? Entonces, pues me la empiezo a llevar muy bien con el maestro porque estaba ahí de lleno y con el ingeniero que estaba ahí a cargo, ¿no? De la constructora que lo estaba llevando. Y pues los dos me animan también a decirme, oye, ¿por qué no agarramos la obra que diseñaste, la otra? Nosotros te echamos la mano, ¿no, Matías? En arrancar esta parte, Ajá. y nos vamos para allá porque no tenemos chamba de todos modos, ¿no? O sea, el ingeniero ya se quería salir, el maestro ya se quería salir y pues no me aprovecho, más bien fue como algo como que todos estábamos en la sintonía de querer Ajá, sí. hacer algo solos, ¿no? Entonces arrancamos esta obra y pues hoy en día sigue siendo mi maestro principal, que ese equipo que era de 10 personas ahí, el hermano se volvió cabecilla de otra obra. El chalán hoy en día es cabecilla de otra obra. Wow. Entonces empieza a ser algo como muy familiar en Ajá. cuanto a ellos, a la familia Reyes, que son los que siempre han trabajado con nosotros.
y empieza a trabajar como 4 hermanos, los hijos, el hijo es el que me ayuda con las compras hoy en día, entonces el tío, o sea, mucha familia, pero ellos los tenía como de mucha confianza, ¿no? Y los sigo teniendo como de plena confianza, que se volvieron como cabecillas de cada obra y cada vez vamos creciendo más y agarrando más gente, ¿no? Ajá. Pero al menos los tengo como manos derechas, ¿no? Todo Sí, el tiempo. claro. Y a final de cuentas el ingeniero también. Entonces logramos armar este equipo y pues me vuelvo tal vez como la cabecilla de esto, pues por cosas importantes que creo que siempre que conseguíamos una obra, pues a final de cuentas era la parte de que el diseño, o sea, agarrábamos las obras por diseño, no tanto por la manera de construir, más bien la parte que nos subía o que nos ha levantado fue el Sí. diseño, ¿no? Entonces, pues me contratan realmente a mí como director, ¿no? O sea, como Sí, director sí, sí, de... sí, sí. Pero aparte porque yo era la persona que empezó a hacer como todo esto, de tratar de hacer como el despacho, de forjarlo, ¿no? Claro. De hacer de Ifren Arquitectos en realidad, ¿no? Y pues por de entrada, pues el nombre también, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. pues empiezan a hacer de esta parte y empezamos a levantar por esta parte del diseño, ¿no? Y así es como nace un poquito. Qué chido, digo, se escucha muy romántico y también muy bonito, pero sé que al empezar sobre todo, como me comentabas hace ratito en la primera obra y demás, pues hay muchos desafíos, ¿no? A partir de, o partiendo de este gran desafío que te tocó llegando, ¿ha habido otros desafíos que me pudieras decir que han sido importantes dentro de tu carrera como arquitecto? Claro, no, yo creo que eso es algo constante que nunca te deja estar tranquilo, ¿no? O sea, siempre que crees que estás tranquilo otra vez, sale un problema. ¿Y por qué? Porque pues la construcción son demasiadas cosas, ¿no? A final de cuentas es demasiada cosa y dependes de mucha gente también. Dependes desde el fontanero, el electricista, el todo, ¿no? Que si te faltan el lunes, que si no te faltan el lunes, o sea, y creo que en la construcción es algo más fuerte que en otros trabajos. O es un tema muy Sí, claro. grande. Entonces... Sí han sido muchos detalles, también como decimos, o sea, hoy en día se ve el trabajo bonito, pero a final de cuentas también tuvimos muchos años que estuvimos trabajando hasta 4 o 5 de la mañana haciendo Sí. remodelaciones, casas de interés social en Manzanillo todo el tiempo, de ir y venir, o sea, y cosas así, ¿no? De quedarse haciendo en plazas comerciales las remodelaciones de tiendas hasta tarde, o sea, también era la parte, porque a veces también cuando doy la conferencia me dicen, oye, ¿y a poco así agarraste? Y no, pues tampoco, o sea, enseño Sí, lo sí, sí. bonito, ¿no? Pero Claro. se trata de que a final de cuentas, como dices, siempre va a haber complicaciones y siempre tratábamos de atorarle tantito a lo que se venía. ¿Hubo algún punto en tu carrera que hubieras dicho casi casi? Yo siento que a todos los que llegan a un punto de éxito, les pudo haber pasado, les puede pasar, que llega un punto en el que se plantean dejar de hacer esto que tanto les gusta por algún problema o algo por el estilo. Sí, y sí ha pasado un par de veces. Luego al día siguiente otra vez parece que nada, Sí, pero sí pasa seguido. O sea, a final de cuentas sí es una chamba que sí necesitas mucho tiempo. No hay horario casi casi sí, porque te puede pasar una fuga el día domingo. O sea, sí me explico y te van claro. a hablar y todo. O muchas veces los clientes no respetan los tiempos porque a final de cuentas pues es el tiempo que ellos tienen libre y es cuando ellos tienen para ver salas diferentes o qué te quieren proponer o materiales. Entonces sí es muy demandante. También es un tema que muchos clientes a veces piensan que le saben a la construcción. Es algo Sí. muy real. Y que tal vez sí, pero a final de cuentas son muchas cosas, ¿no? De las que dependemos, ¿no? Claro. Entonces, pues cada vez es un poco más fácil porque ya existe más la confianza de quiénes somos hoy en día, que sí lo hacemos bien, que sí lo logramos, que tenemos nuestros errores, pero que al final el resultado es bueno, ¿no? O sea, y Sí, que ya al el final de renombre cuentas también. el renombre, que cada vez te lo hace un poquito más fácil, ¿no? Claro. Pero sí es un tema que seguido, y me lo planteo Seguido. seguido, seguido, al final de Más seguido de cuentas. lo que quisiera, Sí, ¿no? sobre todo lo malo es que siempre que arrancas una obra, pues sabes que te va a llevar un año o más de un año. O Claro. sea, y tampoco es como, o sea, ahí vas a estar. O sea, cada vez que tomas una obra, Es un es un compromiso compromiso de un año y cacho, de ¿no? tiempito. Sí, no es nada más una cita en la que, y ya, nada más, ¿no? O sea, Claro, claro. y aparte son relaciones muy largas con el cliente, o sea, a final de cuentas, relaciones largas porque no nada más es eso, después son las garantías, Sí. los arreglos, y pues claro, que entonces, pero también la relación es una relación complicada a veces, en el sentido de que es mucho tiempo,
pero también etapas muy complicadas, ¿no? Porque te puedes quedar sin dinero, es un estrés para el cliente, porque una construcción para cualquiera va a ser un estrés, ¿no? Claro. Claro que tiene sus partes bonitas de que estás haciendo tu casa, de un proceso bonito, pero también existe la parte del estrés, ¿no? Sí. No nada más para mí, sino también para el cliente, y eso es lo que me planteo y hay que entender a veces. A veces esas llamadas en la madrugada, ¿no? Sí. Del cliente. Sí, digo, pues ni modo ya, toca aguantar. Oye, ¿qué consideras que es lo más importante al momento de comenzar una obra arquitectónica? Sobre todo para que tenga este equilibrio de lo que hablábamos entre funcionalidad y estética. Pues yo creo que lo primero es analizar bien al cliente, o sea, no analizarlo, sino hablar bien con él. Y creo que también es algo que nos ha ayudado muchísimo, que nuestras citas, la primera cita antes de empezar un diseño es platicar 2, 3 horas con ellos, llenamos como 4 hojas de información en donde realmente les pregunto absolutamente todo, les pregunto hasta cómo cuelgan su ropa y todo, como para entender quiénes son. Claro. Y qué les gusta y más importante, qué no les gusta, ¿no? Y a partir de esto es de lo más importante, pero también lo importante es realmente entender el sitio, o sea, el entender un terreno, ya sea por ventilación, por iluminación, por ubicación, sobre todo aquí en Colima, el mantenimiento de una casa, o sea, son tantas cosas que es justo con lo que empezamos. Antes de importarnos lo bonito de un proyecto, o sea, lo bonito que se ve estéticamente es cómo va a funcionar la casa, cómo se va a sentir esa casa, ¿no? Y creo que es algo que yo me planteo también siempre, que cuando llegué a vivir aquí a Colima, llegué con mi moto y vivía en una casa súper chica, sin aires acondicionados, sin ventiladores, y me tocaba meter la moto en la noche a la casa, pero con el motor caliente, y le sufría como ese tema. Entonces sí entendí el cómo hay que cuidar la parte de la ventilación, de todas estas cosas que te digo, que es algo bien importante y más en un estado como este, ¿no? Sí. Que es tan fuerte el clima, ¿no? Entonces, eso es lo más importante como arquitecto, o sea, como arquitecto para hacerlo funcional y también entender cuántos errores no vemos arquitectónicamente en toda la ciudad, cristales hacia el sur, o sea, Sí. casas que no se pueden habitar realmente casi, ¿no? Claro. Entonces, y también eso lleva a hacer que sea que tengas menos gasto de aires acondicionados y otras cosas. Entonces, siempre ponemos como primer partida lo funcional, ¿no? Claro. Sí, de hecho mi siguiente pregunta también va con relación un poquito en esto, que es que pues tu trabajo destaca por la experimentación de distintos materiales. Entonces me gustaría saber cómo es que decides qué material utilizar para cada proyecto. Hablábamos un poquito de que tal vez para una ciudad donde hace mucho calor, pues son materiales más frescos o demás, pero no sé si podíamos abundar un poquito más desde tu perspectiva. De hecho tenemos 2 temas como despacho hoy en día, como diferentes arquitectos, nos conocemos mucho por estos volúmenes grandes que hacemos, pero más importante yo creo que las volumetrías estas grandes que hacemos, como este juego de volúmenes y de bloques, es la parte de los materiales que dices, y es porque tenemos, como lo mencionaba hace rato, no es que hagamos toda la arquitectura similar, ¿no? Hay muchos despachos que es muy válido que hacen, te digo, puras casas blancas con negro, ¿no? Y es válido, pero para nosotros sí es como tratar de hacer una fuente de experimentación de esto. Y analizamos también muy bien cada sitio. Por ejemplo, si ahorita tuviéramos que diseñar en el Estado de México, no vamos a proponer una piedra que conseguimos en Ciudad Guzmán, ¿no? O sea, Sí, claro. Es como esa parte de no ser congruentes, ¿no? Y aparte porque no sabes cómo va a reaccionar ese material en ese sitio, Okay. ¿no? Entonces, también que vemos que son los materiales que más van a aguantar en la región, pues materiales que son de la región, ¿no? Entonces, tratamos de experimentar en cada proyecto como con algo diferente también para tener esta variedad que te platicaba de arquitectura, pero también que somos un despacho que nos gusta mucho meter cosas naturales, desde pisos de piedra, muchas cosas, como decía, muy artesanales, sí, como para seguir abasteciendo al cuate que hace tabique en Comala, por ejemplo, ¿no? Claro. A la persona que labra cantera, ¿no? A la persona, y pues lo ves en toda nuestra arquitectura, cada detalle es como muy artesanal, ¿no? Sí, claro. Y ahí, pues lo mismo nos ha tocado diseñar en muchos estados diferentes o en diferentes países, y es entender el sitio primero otra vez, o sea, entender en dónde estás, a quién le vas a construir, ¿no? Claro. Y de ahí depende, pues justo eso, que hay materiales que son mejores para absorber el sol, que son mejores para hacerla más térmica, y todos estos detalles son bien importantes. Y también es algo que hemos mejorado muchísimo en la arquitectura en estos años, porque cuando llegué a Colima, pues uno diseña de alguna manera, pero empiezas a entender el sitio. Entonces, al principio sí diseñas cristales muy grandes, y de repente te empiezas a dar cuenta que
tienes que dejar cubiertas en casi todo para que no te pegue el sol o para que puedas tener abierto cuando caen los tormentones o Claro, todas estas claro. cosas muy básicas. Pero al entender Colima también me ayudó mucho a entender los otros proyectos. O sea que no nada más es diseñar por diseñar, Sí. es realmente entender el lugar, ¿no? Y el sitio. Claro. Oye, ¿ya ha habido algún cliente como caprichoso, ¿no? De que te diga, oye, Matías, ¿sabes qué? Yo quiero una piedra que solamente se da en no sé dónde, ¿no? O así, y que tú digas, puta, está casi imposible. ¿Te ha tocado algo así? Sí, 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 nos ha tocado. Ha tocado, la verdad es que ha tocado de todo. Y pero sí, hay cosas que se trajeron hasta una cosa de Marruecos. O sea, no, ni me acuerdo cómo se llama estas cosas que llevan arriba de, de las, de las torres de las casas. Ah, ok, ok, ya, ya. Pero cosas así que sí ha tocado, ¿no? Y cosas complicadas. O piedras también que quieren que ni siquiera encuentras aquí, como dices. Entonces sí pasa. O alguien que te dice, oye, quiero una piedra, quiero algo diferente a todo lo que has hecho. Pues sí, pero también entiende que no es tan fácil, ¿no? Claro, Aquí están estos bancos de material y aquí consigues esto, ¿no? claro. Pero sí, sí, lo Sí, pues la chamba de aterrizar, ¿no? sí, Del negocio, ¿no? exacto. ¿Qué importancia tiene la sostenibilidad en tus proyectos y cómo la incorporas en el diseño y la construcción? Me gustó mucho, algunas construcciones que vi tuyas y que hacías como esta parte del diseño y la construcción envolvente al ecosistema, ¿no? O sea, hacías parte al ecosistema de tu diseño. Platícame un poco de eso. Sí, la parte sustentable la podemos ver de dos maneras, tal vez. La parte sustentable de respetar árboles, de cuidar toda Ajá. esta vegetación, es algo que cuidamos muchísimo. Si no hay árboles, los plantamos realmente. No hay obra que tratemos de no plantar árboles ya grandes o demás y de mucha vegetación. Y como bien dices, es como nuestra arquitectura son mucho estas formas de casas como envolventes, como Ajá. grapas, como herraduras, como U's, como círculo, o sea, como algo que tenga patios, ¿no? Ujú. O tratar de tener estos patios en algún punto, porque es justo lo que hacemos, tratamos de hacer una arquitectura que sea muy cerrada hacia el exterior, en cuanto a fachada, pero que realmente tú entres y veas como otro ecosistema dentro, ¿no? Claro. O sea, como algo muy propio, o sea, algo que te abraza, ¿no? Abraza. Y lo mismo los cuartos, tratamos de no darle las ventanas hacia los vecinos o hacia la parte de atrás, sino más bien qué hacemos en este propio entorno. Esa es la parte sustentable que sí utilizamos muchísimo. Tampoco somos el despacho que seamos el más sustentable, también te mentiría, o sea, sí tratamos de usar materiales como que bajen la parte del aire acondicionado, usar aires acondicionados inverted, paneles solares, calentadores solares, pero no somos tampoco el despacho que recicle agua, o sea, Claro, claro. ya entramos en otros temas, ¿no? Que tal vez sí nos hace falta, tratamos de hacer mucho de acuerdo a esto, pero tampoco es como nuestro Claro, máximo, ¿no? Nuestro fuerte más grande, ¿no? claro. Ok, ok. ¿Cómo consideras que se puede lograr una correcta conexión y armonía entre arquitectura y entorno? Digo, tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar, pero sí, justo esta conexión y armonía entre arquitectura y entorno. Sí, es algo como que es lo más fácil de pensar, que realmente, o sea, es lo más fácil, pero a veces lo más difícil, porque realmente lo que mejor queda en el entorno son los mismos elementos que existen, ¿no? Claro. Una vez, por ejemplo, hicimos una casa de puro concreto beige que la pigmentamos con la misma tierra del mismo terreno. Entonces, como que Oh, hace que se adapte al mismo terreno, ¿no? O sea, tiene los mismos colores, ¿no? qué cool. O hicimos una casa, un diseño en San Miguel de Allende y todo es como más desértico y demás. Y entonces tratamos de meter estos colores que como que hace que se pierda, o sea, como muy Ya. oxidado, como muy beige en ese entorno y demás, ¿no? Entonces los elementos que más como que realmente hacen una relación con el entorno es también que es algo a veces ilógico. Por ejemplo, yo veo Colima y veo fraccionamientos donde ponen pinos. Y dices, Sí. ¿por qué pones pinos en un Sí, sí, sí. fraccionamiento en Colima? O sea, en Colima pon primavera, rosa moradas, parotas, pon lo que quieras, pero no pino. Sí, sí, O sí. sea, sí, sí, como que no hay una relación, Sí, 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 no ¿no? hay congruencia, pues. Y no se da, aparte al rato pasa que de Ya. todos modos no se da bien, ¿no? Ajá. Entonces, pues tiene que haber una congruencia. También cuando nosotros hacemos jardinerías, o sea, por ejemplo, nos gusta mucho el paisajismo. Cuando hacemos paisajismo, sí metemos mucho los árboles y la vegetación
de la región, ¿no? O sea, tratar de adaptar las mismas plantas que se dan en el sitio, ¿no? Claro. Entonces hace que se vea como más relacionado con el entorno. Entonces, por eso te digo, a final de cuentas es lo más fácil y lo más lógico Claro, que lo mismo que tenemos aquí es se utilice. lo más básico, ¿no? Claro, sí, ahorita digo, tal vez ves mi cabeza así también al 1000 por hora porque justo lo que dices, tal vez para ustedes que se dedican plenamente a esto es como súper sencillo y lógico y fácil de entender y creo que por ahí va también la creatividad y todo esto. Pero yo, por ejemplo, ahorita que me estabas diciendo de que las ventanas mejor las hacemos hacia adentro, porque ahí hacemos como que no nada más veas hacia como parte de la casa, sino veas como un jardín o que veas, o sea, que te sientas como en justo en un ecosistema completamente, pues diferente dentro de tu hogar. Y yo, o sea, me voló la cabeza ahorita, porque la verdad estamos acostumbradísimos a que el 99% de las casas todas son, como tú lo Como- mencionas, con La ventanas mayoría es hacia así. afuera. Y la mayoría es así y también es cierto que te acostumbras. Tú piensas, normalmente es una casa, tú entras, cochera, casa, o sea, sala, Ah, comedor, cocina y jardín, ¿no? ajá, Pero tú nunca ves la arquitectura. O sea, tú ves el interiorismo, sí, pero no ves la arquitectura porque nunca te paras en la fachada atrás a ver tu fachada. claro, Pero tal vez en nuestra arquitectura, al tener estos patios, tú tienes como puntos de referencia al tener un patio donde tú ves tu misma arquitectura. ajá, Cuando tú haces estas formas de grapa, tú tal vez si estás de un lado de la grapa ves el resto de la casa, ¿no? claro, Entonces esto lo vuelve muy interesante porque empiezas a percibir los materiales no solo del interior, sino también del exterior. sí, Porque a veces tu fachada ni siquiera la ves porque llegas cansado del trabajo y te metes y ya, ¿no? Entonces justo ahorita donde estamos, en la oficina, si ves también la fachada es muy cerrada sí, y todo el mundo piensa que es un búnker, o sea que está cerrado, pero entras y hay patios por todos lados, ¿no? sí, Entonces claro, te da esa, te esa abrazas, te sensación hace como, más fresco, esa sensación, ¿no? De tranquilidad. Y está también, nace mucho lo que decía de la arquitectura mexicana, de tener esta identidad, es que estamos acostumbrados, cómo eran las haciendas antes, ¿no? Las haciendas eran casi siempre estas grapas también, ujú, o estos cuadrados, ¿no? En donde tienes pasillos al exterior, justo para el agua o algo, y también tenías mucho estos patios o estas fuentes, casi en todo, ¿no? sí, En la arquitectura mexicana más típica, ¿no? sí, sí, Y es justo lo que queremos como lograr un poco con esa identidad que te digo de una arquitectura mexicana tal vez que tiene muchas raíces de antes, pero en algo contemporáneo, en algo sí. moderno, ¿no? Qué cool, sí, sí, así me estás volando la cabeza con todo esto, porque sí, justo es todo lo que veo aquí reflejado en tus oficinas, porque inclusive, obviamente el diseño está increíble, los materiales, luego se ve que es algo muy creativo, muy diferente a lo que ves en cualquier otra oficina, por así decirlo. Y inclusive he visto algunas fotos tuyas de cómo también percibes la iluminación y cómo juegas con las sombras ahí de repente en la fuente que tienes allá afuera y todo eso está increíble y qué padre que lo puedan, porque al final de cuentas hablaba hace poco justo en otro podcast con un amigo que es tatuador que pues uno ve el tatuaje tal vez así como cualquier cosa cuando es una forma de expresión, ¿no? Una forma de su arte, de cómo se expresa él y cómo nos puede brindar un poco de su cabeza o de lo como él concibe este arte hacia nosotros, ¿no? Y creo que es lo mismo con la arquitectura. Esa parte está súper interesante lo que dices, justo lo del tatuador. Es justo eso, que hasta que tú entras en ese mundo un poquito, Ajá, empiezas a ver las cosas tal vez de diferente manera, ¿no? Y creo que es justo cuando te dan una explicación o también cuando vas a comer algo. Cuando el chef te dice, sí, oye, tiene esto, vele el sabor, tú tal vez te lo comes normal y te sabe bien. ajá, Pero cuando te dice, tiene un poco de cúrcuma y esto, como que le hayas y te sabe diferente, ¿sí me explico? sí, O le claro, saboreas más. Y creo que es lo mismo con la arquitectura o con el tatuaje. Muchos clientes me cuesta, pero al final les empieza a gustar mucho la arquitectura a tal grado que empiezan a seguir arquitectos, empiezan a seguir todo, pero del entender que también los materiales naturales, cuando me dice alguien, vamos poniendo una imitación madera de estos porcelanatos, así, pues nosotros que nos dedicamos a hacerlo natural como arquitectos, es para como, mí como arquitecto es como un golpe así grande, ¿no? sí, Entonces, el cómo hacerle entender, ok, sí hay madera, que imitación madera, pero eso no se va a ver natural. Mejor si le vas a poner eso, ponle otra cosa que no sea. claro, Y entonces empieza a hacerlos entender justo eso. Desde tu punto de vista, es como muy bueno porque los empiezas a meter el por qué una piedra natural, el por qué un concreto, el por qué madera natural, o por qué mejor no pongas la imitación y mejor pon
otra cosa porque hay otras opciones, pero no me pongas eso. O sea, Claro. eso es entender como que también enseñar que la mejor arquitectura nunca va a tener o sea, esas partes. Entonces le empiezan a agarrar ese cariño y ese valor también a lo artesanal, ¿no? El explicarles lo que costó hacer ese lavadero que hizo el artesano de Suchitlán, Sí. lo que costó el no comprar el lavabo en, no voy a decir marcas, pero, o sea, sí me explico, Sí, claro, claro. pero tiene una relación de algo que también vas a tener una pieza única que te va a costar igual que si compraste el lavabo allá, ¿no? Claro. Entonces, el darle el valor agregado a estas cosas es como importantísimo, ¿no? Sí. Y creo que no nada más es eso, es justo no nada más el valor agregado que tiene la casa y que es algo especial, sino que también le estamos dando chamba a artesanos. Sí. Y estás haciendo algo especial y algo más creativo, ¿no? Sí, y ahorita también me llega mucho lo que dijiste de que cuando conectas con alguien por primera vez para un proyecto, que le preguntas cómo es su día a día, ¿no? Para también hacer la arquitectura con base en su dinámica de vida, o sea, en su, tal vez en su rutina o en sus gustos y todo eso. Porque sí, justo es como, por ejemplo, los omecases, ¿no? De que te preparan tal vez ciertas, relacionando un poquito a la comida, ¿no? De ahorita que platicábamos, ¿no? Y tal vez muchos estamos acostumbrados a comer para saciarnos, ¿no? Y inclusive, pues, como dices, puedes decir como que, está bueno o no está bueno. Pero tal vez el descubrir esos sabores que tal vez de inicio, inclusive hasta no te gustaron, pero ya que los entiendes, comprendes el porqué de todo eso y que aparte te acompañan en tu rutina, en tu vida, en tu día a día, pues creo que es disfrutar la arquitectura desde otra parte, ¿no? Porque justo la mayoría vivimos en casas que ni prestamos atención de si están hechas para nuestro bienestar, nuestro día a día o cómo vivimos, ¿no? O a veces te das cuenta hasta que lo tienes, o hasta que lo pudieras tener, o es una costumbre que se vuelve, ¿no? A conformarte con algo, tal vez, claro. ¿no? También al principio, tal vez, cuando visitas una casa te das cuenta de cualquier detallito, ¿no? Pero después se te hace normal el que si algo está rayado o algo así, ¿sí me explico? Entonces, sí, totalmente. creo que es lo mismo. Oye, ahorita me surgió la duda, digo, no está acá, pero también es una inquietud por ahí que nada más has construido, porque lo que he visto son casas, ¿no? O sea, construcciones de casas. Pero ¿has construido alguna galería de arte o algo diferente que no tenga que ver con una casa? Nuestro fuerte sí es las casas, el nivel residencial. También la verdad es que es algo que me gusta más. O sea, no que me guste más, la verdad es que también nos cae mucho más oportunidad de hacer casas, pero también es algo que creo que es muy propio, entonces es algo que me gusta mucho, porque también entendemos algo muy bien, hay arquitectos muy cerrados, que quieren hacer su propia, o sea, como siempre ganar ellos, ¿no? El que si la forma es así, tiene que ser así, ¿no? Entonces, nosotros justo entendemos que la casa es para nuestros clientes, o sea, el que va a vivir allá 30 años es el cliente, tú no puedes hacer algo nada más por gusto y el querer hacer algo que tal vez no es, ¿no? Entonces, entender muy bien esa parte. Entonces, las casas me gustan mucho por esa razón, de que son como muy familiares, Claro. algo muy propio. Hemos diseñado departamentos y construido departamentos, torres ya más grandes, varias. Hemos hecho muchas remodelaciones de restaurantes y detalles de ese tipo. El santuario. El santuario, por ejemplo, ahorita actualmente estamos haciendo una clínica, hicimos un gimnasio, hace años hicimos también otra clínica. Traemos proyectos, jardines de eventos, o sea, como varios proyectos, pero sí la mayoría es Son residencial, casas. ¿no? Sí. Ok, qué chido. Oye, ¿me puedes contar un poco sobre cómo es tu proceso creativo desde que un cliente te presenta la idea hasta que ya ves su obra finalizada? Digo, ya nos spoileamos un poquito con más o menos, pero igual y por aquí puede ser también un poco tu proceso más creativo de, sabes que tengo un playlist buenísimo de cumbias. No, sí, claro que hay así como detallitos. Pero, a ver, pues creo que lo principal es entender, algo muy importante es entender el terreno, que es muchas veces es algo que al resto del equipo no le toca conocer, más cuando son proyectos fuera de Colima. Entonces, como que sí, de alguna manera tengo esa habilidad de pensar tantas cosas, hacerme muchas preguntas de cuál sería la mejor vista, qué le quiero dar la mejor vista, la mejor vista es esta, entonces se la doy a la terraza, entonces le doy esto, o sea, la cochera puede ser del lado izquierdo, o sea, me hago miles de preguntas, Sí. pero yo la visualizo ya tal vez, parece una locura, pero muchas veces visualizo la casa o la forma principal desde ver que ves el terreno. Ajá, y desde que sé lo que necesita el cliente, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. El platicar con el cliente y que me saque de mi zona de confort me encanta, o sea, como esto de decirte que qué material es que a mí me gusta un material que no sé qué que vi.
órale, o sea, ¿sí me explico? Entonces, esa parte es muy buena. Y de música, sí me gusta estar. Para diseñar siento que sí tengo que estar solo, me cuesta muchísimo estar en la oficina, o sea, si no estoy solo, como que me cuesta mucho hacerlo las primeras ideas. ¿Dónde te gusta estar? Me gusta estar realmente en mi casa. Muchas veces lo que inicio parece una locura, pero y más antes era los sábados o domingos, ni siquiera era día de trabajo, era como cuando al menos la idea principal, el concepto principal lo hacía en casa, ¿no? O sea, Okay. y o si no, cuando llego antes en la mañana, esa horita antes que llego que los demás, me ayuda como muchísimo el quedarme hasta más tarde como hoy. O sea, Sí, sí sí. me explico, como que esos momentos en donde realmente Soledad. ya soledad y todo, me ayuda muchísimo. Unos buenos tragos también, Ah, seguido, gusto. un cafecito, música también, de todo tipo. Qué chido. Oye, justo con esta parte, ¿hay alguna experiencia, una historia o experiencia que un cliente te haya dejado una huella significativa o algo así? Pues un poquito la primera que te platicaba de esta Ah, ya, mala, ok. de esta fue creo que un golpe fuerte, o Sí, sea, sí, sí. sí siento que fue un golpe, o sea, para hacerme reflexionar. Eh, ¿Qué otro punto ha sido así como complicado en la... O puede ser una experiencia buena, pues, o sea, de eh, que realmente te hayan dicho como que superaste por completo sus experiencia expectativas. buena es cuando un cliente nos dijo, es que cada casa que he entrado tuya se ve que es para ese cliente. Ya, O ok. sea, y eso está, o sea, súper padre que te diga alguien o que te reconozcan. El entender que otro cliente dice, entré a casa de fulanito, las casas que hicimos, y el entender que cada una tiene lo suyo, pero que le va muy bien a la persona, está padre, porque entiendes que tal vez está Estás haciendo haciendo las bien las cosas, cosas. ajá, exactamente. Qué Es cool. un poquito esa. Esa la tengo como bien marcada de ese tema. Y otra que me gusta, que me han dicho, es que las casas que hacemos se ven mucho más amplias de lo que realmente son. O sea, de que muchas veces por esta limpieza de diseño, que son tirones muy limpios, muy iluminadas y todo, hacen como que se vean más grande y que también me han dicho mucho que tienes estas sorpresas. O sea, que entras y ves un Ya. muro Sí, sí, sí. y la fuente y de repente esto, ¿sí? Que es un poquito lo de la oficina, ¿no? Que quisimos hacer ese impacto que entras Sí, y está está chaparro, y padre. de repente grande, y de repente más, o sea, de repente se hace chico de nuevo, ¿no? Entonces de repente ves un patio, otro, o sea, es como ese factor sorpresa, ¿no? Que nos gusta meter mucho también en las casas. Sí, le decía a Juan Pablo que entramos de que parece que estamos en Star Wars, porque se abrió solita la O puerta. en un búnker de la Segunda Guerra. Ajá, no, está padrísimo, es padrísimo. Oye, ¿y qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más, podrías decir que más te apasiona de la arquitectura? Yo creo que lo que más me apasiona es ver el resultado final, el como entender que es algo, lo bonito de la profesión o de lo que más me gusta de la arquitectura es que ves el resultado de alguna manera como construida, o sea, no sé cómo explicarlo. Hay muchas profesiones que un abogado gana un juicio y obviamente ha de ser así Sí, sí, sí. pero, o sea, hasta ahí, o sea, como que, bueno, yo lo veo diferente porque soy arquitecto, pero el ver materializado algo que tal vez era un dibujo Ajá. es algo padrísimo, ¿no? O sea, es algo como, esa parte es la que más me apasiona el poder llegar a ese punto, ¿no? O sea, de final. Igual esta no está acá, pero me gustaría saber si dentro de todas estas obras que has hecho, digo, todas tienen una historia, probablemente, todas tienen sus pros, sus contras y demás, pero ¿hay alguna favorita por ahí? Si hay como dices, hay varias favoritas. ¿Por qué? Porque así en medio más rápido. Tengo una casa que fue la primera que salió en revistas y demás, que obviamente fue en su momento el El boom. pues el primero que se empezó a mover en revistas, a Ajá. nivel internacional y todo. Que esa pues obviamente le agarré muchísimo cariño. Tengo otra casa que siempre me gustó mucho a mí como para mí. O sea, Ajá. como que es más en la jungla, puro concreto, parecido ¿Aquí? a la oficina, sí. Esta es casa entre parotas, la que Ah, ok, hablabas. ya, ya. Entonces es una casa que está como en la jungla, nos la Sí, querían sí, sí. pedir para hacer una película, o sea, cuando la sacamos nos hablaron de Estados Unidos como por ver si podían grabar Qué ahí, o sea, chido. entonces también siempre fue una casa que por terreno y todo me encantaba, o sea, como yo diría, ese terreno yo lo hubiera querido, o sea, ¿sí Ajá, me sí, 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 explico? sí. Pero la más es la casa que creo que más tiempo me ha costado o la más complicada que he hecho. Está en Nogueras, en Comala. Es al lado de la hacienda de Rangel Hidalgo. Ah, ok, ajá. Ya ves que está la hacienda, el Sí, sí, museo. sí.
y al lado nos tocó diseñar la casa que está en el terreno de al lado. Ok. Entonces fue una casa que sabía que teníamos que hacer algo especial. Y pues de entrada era imposible no hacer algo especial porque tiene una cañada bien pronunciada con un río abajo, que es la Barragana. Y por otro lado tiene la parte de arriba, tiene un cactus, un órgano gigante, de estos cactus gigantes, y tiene 3 árboles de tamarindo. Entonces tenía un montón de retos desde el terreno, ¿no? Sí. Y estaba en una callecita que entrabas ahí como entre casitas y ni siquiera sabías, pero tenías que entrar en la callecita que entras ahí al lado del museo, ¿no? Ajá. Y ya nos dan este terreno y diseñamos algo como una arquitectura contemporánea, pero quise llevar un poco al límite la parte de los materiales, en lo que casi no compramos a tiendas, o sea, a tiendas, no es, Sí, está sí. mal dicho la palabra tiendas, porque sí se lo compramos a tiendas de piedra, ¿sí? Claro. Pero a, ¿cómo se le podrá decir? Como a Como tiendas más local, ¿no? más local, O sea, quieres comprar más ajá, local. que a empresas muy grandes, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿qué nace aquí de esta casa? Que primero estudiamos una arquitectura contemporánea, complicada, pero por eso quisimos mezclar un poco de lo que es la hacienda. Pues a final de cuentas, Rangel Hidalgo fue un escultor, Sí. herrero, carpintero, pintor, o sea, ¿Fue pues arquitecto también o no? creo que sí. Como no que estoy- recuerdo, como que pero creo no que me sí. acuerdo bien. Pero pues era un artista Sí, completo, sí, ¿no? Un completo. artista muy completo. Entonces nace la idea de que pues no la podemos regar porque ¿cómo la vas a...? ¿Cómo? Sí. Y nace esta casa que se llama Espacio Cap, que es una casa en donde quise agarrar un poco de las cosas tradicionales de la capilla que está en Nogueras y de la hacienda, donde no sé si has entrado y el comedor tiene un petate gigante en el No, techo. ahí no he entrado. Bueno, tiene también la capilla, tiene un petate gigante, así, que está bordado en una sola pieza, o sea, petates gigantes que están hechos de carrizo. Ok. Entonces, agarré ese tema, como la mayoría de artesanos que hicieron, pues ya habían fallecido o ya no estaban o algo, empecé a juntar gente que sabía. En una me tocó conocer al hijo, entonces el hijo todavía sabía la técnica y nos ayudó. Wow. Después conseguimos a los herreros. Rangel Hidalgo tenía un herrero aprendiz que se llama Don Juan Anguiano, un herrero muy bueno conocido de aquí. Y con él trabajaban otros herreros que nos ayudaron con las herrerías. Entonces hicimos una casa que era de pura tierra compactada, que es un sistema de como tierra apisonada, Ajá. como son cuando vas en la carretera y ves los montes que se ven las capas de tierra, Ajá. o los frasquitos Sí, que sí, vendían sí. en la playa, Ya. son como muros de adobe gigante Ok. que se simbran y se compactan tierra. Entonces usamos la tierra del mismo sitio, usamos la piedra del río para los muros de piedra del mismo río. Wow. Usamos palma para todo lo que son las vigas y techos, que la palma es de las cosas que no haces una deforestación y que hay demasiada palma en Colima y crece muy rápido, ¿no? Ok. Usamos petate para estos plafones que hicimos petates de 6 metros de carrizo. La tina, por ejemplo, es de puro concreto. Todo es a través de sistema de gárgolas, que todas las aguas se juntan en canales, o sea, bajan por cadenas y se juntan y las llevan al río. Todo el piso es de cantera negra, que también es de la región. Las huellas son de piedra labrada del artesano de Suchitlán. O sea, como que cada elemento, hasta la gárgola de la tina, la salida es hecha de piedra. Entonces fue como llegar a una exageración de tratar De utilizar de todo lo que utilizar estaba todo ahí. local, o sea, o más de ahí, Ajá. pero metiendo también todo, en vez de tener aluminio, son herrerías, o sea, todas las ventanas y todo son de ventanas, de herrería, y aparte es una casa que va en desnivel y tiene como 5 medios niveles. Entonces, Wow. pues es como la obra más complicada porque no hay ningún muro normal, y pues es como la que más orgulloso estoy como de haberla logrado, y pues también que fue como una que unió muchísimo al equipo porque pasamos muchísimo tiempo ahí haciendo cursos de cómo hacer la tierra compactada, siempre hacer todo esto. Entonces fue una casa muy interesante, y luego esta casa pues sale también en una revista en Nueva York como una de las mejores 6 casas de ese año. Entonces también tuvo un montón de nombramientos, un montón de libros, y ha sido, yo creo, que la que más se ha publicado a nivel de cosas, ¿no? Entonces es una historia como que a final de cuentas, por todo eso, creo que es la favorita, la consentida. Súper, no, pues un gran reto, Sí, sobre sí. todo. ¿Y cómo se llama esa casa? Espacio Cap. Espacio Cap. Ok. Espacio no, Cap. pues a ver si un día Es una puedo. casa como muy modular, como están separados, o sea, los cuartos y todo, por lo mismo que era muy complicado el terreno, tuvimos que desglosar Ajá. todo, o sea, como los cuartos.
Sí, sí. Y aparte baja la cañada hacia el río, entonces tienes que jugar con medios niveles y Qué está loco. interesante. Pues a Luego ver te lo si... enseño. Sí, luego veo ahí por ahí Sí, las fotitos. sí. Oye, ¿qué haces normalmente para mantenerte creativo, activo y motivado en tu día a día? Cada vez es más difícil, o bueno, o sea, a veces es muy difícil por lo mismo del tiempo, de que hace falta tiempo, ¿no? Pero pues una de las principales que me ayuda mucho es viajar, que a veces son viajes por querer, pero otros viajes son por misma chamba. Ujú. Toca salir mucho, ¿no? Entonces, a conocer otros estados, a conocer hasta otros países y demás, que nos ha tocado la suerte en otros países también. Eso es yo creo que una de las principales. Me gusta mucho andar en moto, es como algo de tranquilidad también, Sí. salir a andar al volcán, a donde se pueda, o sea, como subir. La música también es algo importante. Soy alguien que colecciona muchas cosas, o sea, como que siempre me ha gustado juntar cosas, o Sí, sea, sí, sí. desde colecciones de monedas o colecciones de esto, o sea, como cositas así, ¿no? Ok. Entonces, eso también me mantiene. Y pues estudio, o sea, ver libros de arquitectura también la verdad es que sigue siendo algo como que creo que en mi vida he leído un libro de arquitectura, la verdad es que nunca he leído, pero no sabes, o sea, soy De muy de ver, verlos. Ajá. como muy de vista, ¿no? De gráfico. Ya. Entonces, siempre esa parte me ha ayudado mucho y pues yo creo que esas son las especiales. Fútbol también, pero ya cada vez menos, o sea, Ya. como ¿Eres esas. aficionado del fútbol, así de algún equipo? Antes sí, pero ya Ya antes era menos. menos. ¿Y alguna colección así rara que tengas o no? O no? De chico tenía una colección, coleccionaba armas, lo que son todos espadas sobre todo, Órale, ya. espadas de todo tipo, dagas, Qué cool. cosas así. Otra rara que tenía era las de las tarjetas de Telmex. ¿Te acuerdas de Ah, sí, las yo de también tenía esa. Sí, que del. tenían unas imágenes o hasta a veces pinturas o Ajá, algo, sí, sí. como que eran coleccionables? Esas digo como que eran más especiales, ¿no? Sí. Después tenía una bien rara, otra colección que era de las cajetillas y no fumaba, de las de Camel. O sea, porque tenían diseños bien Tenían raros, ¿verdad? diseños o Sí. cosas así. Tenía de Camel. Y bueno, lo que tenemos todas las de Yelocos, Tazos, Tazos. todo eso, ¿no? Sí. Álbums de Bimbo Panini, Cats. sí, todo eso. O sea, realmente era de todo. O sea, siempre monedas también. Ya. Como que tenía muchas cosas. Qué cool, qué cool. Sí, Entonces, yo también era súper fan de coleccionar de cosas, ¿eh? cosas. De que tenía también de que ya se terminó, porque eran, no sé si te acuerdas que esas del teléfono se acababan y el saldo y ya, Y ya no ya, ajá. servían. Entonces a todo el mundo de que, oye, ya se te acabó, ¿me las Ya regalas? es que Y, entre más grande, más especial a veces. Si era la de ajá, 50 o las de 20 eran más chafonas, o sea. ajá, sí, sí, Y sí. entre más subía el, El el, el precio precio, ya está, estaban más bonitas o tenían mejores imágenes. sí, Y sí, así era, tal qué cual. cool. Ahí luego nos mandamos fotos de la O colección. intercambiamos. Intercambiamos. Yo tengo unas de Sí. E.T. muy buenas. No, así también. Y también otro con Magic, otro juego Ah, también. los Sí. Magic, sí, sí, O sea, también. como que siempre he tenido esas cosas. No es que hoy en día, Matías va a jugar. O sea, no, eso en sus tiempos, Sí, ¿no? sí, 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 claro. Antes patinaba también. Ah, sí, eras skater. Era skater también. Órale, qué cool. Entonces, un poco de De todo. todo. No, Sí. pues sí, ya vi. Oye, si pudieras darle un consejo al Matías del pasado que iba iniciando en todo este rollo de la arquitectura y que tal vez estaba indeciso en si sí dedicarse a esto, en si sí estudiar esto y de lleno meterse y todo eso, que iba comenzando en este viaje, ¿cuál consejo o cuáles consejos le darías? Está difícil. También Esa sí está muy está reflexiva. difícil. Pues, bueno, yo creo que la primera es como justo volvemos a la primera casa, que tal vez era el que me hubiera gustado haber entendido un poquito antes la importancia de decir las cosas claras, de entender, pero también por otro lado no me puedo arrepentir porque no es algo que sepas, ¿no? Claro, Así te curte un poco la vida, ¿no? Y qué otra cosa importante, yo creo que también hubiera sido importante haber conseguido gente de apoyo desde el inicio, un poquito más, como más buscar el que te apoye gente, ujú, porque sí fueron varios años que me aventé como solo muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí perdí, yo siento que varios años de alguna manera de, de estar demasiado en la chamba, o sea, ¿sí claro, me explico? sí, Y cosa que también siento que hasta afecta tal vez tantito en la familia, en la pareja, sí, que tal vez aunque trates de componer, pero a veces creo que es la parte que es un poquito que hubiera querido, que tal vez no hubiera tenido que enfocarme tanto de lleno, claro, o a veces me picaba demasiado con clientes que me exigían demasiado, pero porque así es el cliente y después te das cuenta que
pues de alguna manera vas a salir, o sea, no que no Sí, siempre tienes que estar ahí como que siempre a su disposición, ¿no? O sea, claro, siento que le dedicaba demasiado a veces a esa parte, ¿no? claro, como O sea, bajarle un poco al workaholic. exactamente. Creo que Ok. eso es bien importante, ¿no? Porque al final pues se pasan los años de volada y eso te lo dice un señor normalmente, así ya más grande, Sí, pero sí te empiezas a dar cuenta de esa parte, o sea, de que ya se sí. pasaron 10 años, o sea, la oficina tardamos 2 años y cuando dices, ah, cabrón, ¿a poco 2 años ya tardaste en construirla? O sea, y que o ahorita, por ejemplo, siento que fue la inauguración ayer Sí, sí, yo también, ¿eh? y son 5 meses ya. No manches, 5 meses. Es ese el punto que creo Sí, que es sí, sí. importante, que si hubiera podido regresar el tiempo ahorita, o consejo, sería como esa parte. Ah, qué chido, qué Yo creo chido. que es un poquito lo más importante. Oye, de esto ya, ya me spoileaste un poquito, ya estuvimos hablando y todo, pero me gustaría salir ya un poquito del tema de la arquitectura, conocerte un poquito más como persona, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Ahora, digo, ya sé que ya fuiste skater, que te gusta la Ya, moda y todo eso, pero ¿tienes algún hobby, interés personal en algo particular fuera de la arquitectura? sigue siendo, la verdad es que así grande ya no tengo, o sea, como de que salga y de aquí luego me vaya, no, no, sigue siendo creo que la moto, o sea, algo que sí disfruto mucho, sigue siendo los viajes, es algo muy importante. No sé por qué también el estar en la casa, o sea, lo valoro mucho ese punto de ya tener esa tranquilidad de poner Sí. música, hasta las plantas se han vuelto así como Ya, algo, ya, ya, sí, ok. sí, como que son diferentes ya como más Sí, sí, tranquilo. sí. Pero porque no existe el tiempo, o sea, la verdad es que hace falta tiempo como para agarrarle un hobby grande, ¿no? Claro, Y también porque como que es muy cambiante mi día, o sea, no es como nunca tengo un horario, nunca tengo, y eso lo vuelve a veces complicado, ¿no? O ya. una semana tengo que salir y ya no tienes el sábado y domingo, entonces ya es un poquito de esa parte. Ya, claro, claro. Eres de los que disfruta por lo que me dices de la moto, que ves que se desconectan y en carretera les encanta andar así Sí, como, algo así, órale, qué como chido. esa parte, Fíjate ¿no? que yo siempre he tenido como la inquietud de hacerlo, pero desde pequeño como que me decían, no, la moto mejor te doy una pistola, ¿no? Mi familia, ¿no? Y yo nunca me pude comprar una moto, pero en algún momento sí le dije a mi familia, yo no sé, pero en algún momento voy a tener una Harley o algo y me voy a ir en carretera así como pues ese sueño, ¿no? Sí, Ajá, de aventarte una carretera solo y pararte de repente nada más a comerte unos tacos y ver tal como cual. la vista y todo eso, ¿no? Como que esa parte, ¿no? Ajá, Es qué como, cool. como te tienes que estar pensando en eso, o sea, como que Ajá, justo. vas en otro rollo. Oye, Y también eso no nada más en moto, en carro es algo que me encanta también, o sea, de nada más irme aquí, ajá, o sí. sea, a la carretera, o sea, me gusta mucho. Qué chido. Oye, y de todos los lugares a los que has ido, ¿cuál es el país tal vez o la región que más te llama la atención, más te gusta, o inclusive hasta que la arquitectura como que la aprecias más, o no sé? Digo, fuera de México, México ya sabemos que es, Sí. pero fuera de México, ¿qué lugar así? Fuera de México, yo creo que de México, Ah, bueno, para ajá, empezar, sí, sí, sí. De México, yo creo que sí es Oaxaca, Ándale. mi estado preferido, o sea, el que más le veo como, o sea, algo, que hay muchas cosas, ¿no? Desde la comida, las artesanías y demás. Y de país, pues la verdad es que, pues, no es por mi familia, o sea, y también porque son los que más conozco, pero tanto Suiza Ujú. como muchas cosas, pero también Italia tiene muchísima historia, ¿no? O sea, Claro, y claro que cada país tiene lo suyo, ¿no? Pero pues yo creo que es más bien porque es los que más conozco, ¿no? claro. Pero en Italia, pues también la arquitectura o sea, si lo ves referente a eso o a la comida, también Qué chido. o sea, sí tiene lo suyo, ¿no? O sea, Qué cool. sí. Oye, ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo con diferentes arquitectos? Y si te visualizas ahorita en algún otro proyecto diferente a la arquitectura. Tengo idea de hacer un poco como empezar a entrar como más en mobiliario. Me gustaría también como diseñar sillas, Ya, lámparas, cosas que me llaman la atención como para complementar o hasta de nuestros mismos proyectos hacer esta parte, ¿no? O sea, como meternos más en mobiliario, meternos en algo más que lo intentamos un poco en la oficina, algunas lámparas, algunas cosas que diseñamos y demás. Y es esa idea. ¿Y cómo me visualizo? Pues yo creo que realmente esperando que empiecen a salir otros tipo de proyectos que también está interesante, que ojalá y nos toque la oportunidad de hacer cosas más interesantes, ¿no? Que por ejemplo el santuario ya es una de ellas, ¿no? O sea, como que es un proyecto muy
grande y ambicioso que pues ya puede representar algo también para el estado, ¿no? Entonces, Sí, cosas de ese tipo estaría muy interesante, obviamente tal vez crecer como equipo, pero tampoco tengo el interés, siempre ha sido de tener un equipo chico, pero que para que guardemos la misma mano, porque creo que hay muchos despachos ya muy grandes que se pierde esa parte, ¿no? O claro. sea, que ya diseña Ya por Pepeto, ajá. diseñar o más como que se Sí, pierde se esa pierde la unidad. esencia, ¿no? Ajá. Entonces, aquí cuando cae más chamba, nos matamos todos, ¿no? Sí, sí, Como que sí es muy, muy visto que si hay mucha chamba, le o entramos dejamos un todos. proyecto y no nos importa no entregarlo, pero vamos a darle entre todos, ¿no? O Sí, sea, ¿sí me claro. explico? Sí, sí, sí. Para no perder esa esencia. Entonces, en crecimiento así, creo que estamos en un momento que no quisiera mucho más, o sea, de gente, Ujú. porque no quiero perder el control de eso, ¿no? Qué cool. Sí. Oye, Matías, pues te agradezco muchísimo por esta plática. La verdad es que hemos tocado temas bien interesantes. Te digo, te vuelvo a decir, me volaste la cabeza con, yo ya no me acordaba, ahorita me acordé de lo que de verdad me apasionaba de la arquitectura cuando la estudié. No, mucho, como decíamos, te pierdes en tu día a día y en lo que es y en lo que tiene que ser y pues realmente el hablar contigo ha sido como de nuevo volver a conectar un poquito con esa parte de la arquitectura que me gusta mucho. Agradecerte también por invitarnos a tus oficinas, que realmente me encantó desde el momento en que me invitaste también a cubrir la inauguración. Pues se veía como todo el mundo estaba sorprendido pues por todo lo que podemos ver, el arte, los materiales, el mismo ambiente que te decía que me sentía llegando a una película de Star Wars, etcétera, etcétera. Y pues ha sido muy enriquecedora esta plática, ya me trae, pero ha sido muy padre. No sé si haya algún tema o algo que haya faltado. No, agradecerte también, Eric. Siempre pues es un gusto presentar un poco de lo nuestro. Y creo que también me quedo con lo que me decías de un detalle, es la importancia, porque no sé realmente por qué al final dejaste de estudiar arquitectura, lo que me contabas, pero también se lo dije el otro día a los estudiantes del Tecnológico de Colima. Es que si yo no hubiera sido por dos maestros, o bueno, con el que trabajé en la empresa y un maestro, tal vez hubiera dejado la arquitectura. O sea, como la importancia de depender tal vez de que alguien te pueda meter esa pasión, o lo que te decía de metérsela al cliente esta pasión, Sí, claro, cómo puede depender de tal vez de tu vida también, o sea, tu camino, ¿no? Entonces, claro. creo que yo también es como, el otro día me puse a reflexionar y realmente dije, todos los otros maestros la verdad Sí, sí, sí. nunca les interesó ni a ellos, ni construían, ni sabían, o sea, y como por dos personas dependió un poco el rumbo de mi vida, ¿no? Sí. Entonces, pues es algo que quería todavía complementar. No, está interesante. Digo, ahorita me surgió también la duda. ¿En algún momento te gustaría ser, no sé si lo has hecho, pero si te gustaría ser maestro, docente, de arquitectura? Fíjate que sí es algo que me gusta, la verdad es que me llama mucho la atención y más como porque siento que a final de cuentas justo eso es lo que valoro, que tal vez tú le puedes cambiar la manera, y eso me pasaba desde la primaria, o sea, me gustaban las matemáticas, tal vez ni me gustaban las matemáticas, pero por el maestro te puede llegar a gustar, ¿sí me Claro, explico? O la historia, porque el maestro que te cuenta la historia te la cuenta de una manera claro. así, entonces creo que es bien importante y creo que sí hay un problema grande en la arquitectura, lo que platicábamos de cuántas cosas no vemos mal construidas, o sea, y no por criticar, pero es una realidad, que hay Sí, muchas cosas que no hay una valoración del sitio, ¿no? claro. Entonces creo que esa es la parte que me llama más la atención de sí ser en algún momento como poder aportar algo a los estudiantes, ¿no? O a las nuevas generaciones y más como Estado también, que desde, siempre se los digo el Sí, mismo ejemplo, pero es increíble cómo se ven todos los tinacos en Colima, sí. cómo se ven, o sea, cómo eso tiene que nacer desde la escuela, de que está o sea, de cómo tienes que cuidar esas partes, porque es una imagen urbana, ¿no? Y Sí, si no mejoras eso, pues creo que de los arquitectos es gran parte de lo que depende un estado también, ¿no? claro. O Sí, una región. una gran responsabilidad la que tienen los maestros, los docentes, ¿no? Para Ujú. justo formar esta hambre de querer hacer bien las cosas y no nada más el ejercer por lo que decíamos, tal vez es una edad muy temprana como para saber si de verdad quieres dedicarte a eso y hay mucha gente, tal vez muchos arquitectos que laboran sin de verdad entender por completo cómo debe ser, entender desde dónde viene, ¿no? Lo que todo esto que me comentas, ¿no? Y justo nos vamos como tal vez encuadrando en prácticas que no son las mejores para el desarrollo ni siquiera del estado del país y demás, ¿no? Tal cual.
Yo lo veo así, creo que también es importante verlo desde antes de gastar tal vez muchos semestres o de Sí, salir de claro. una carrera o algo, que creo que hay filtros de cómo ver si realmente te apasiona o no te apasiona, o si es lo tuyo o no es lo tuyo, ¿no? Claro. Pues estaría padre verte como maestro, Matías. Ahí me invitas a Próximamente. unas clases. No, próximamente. No, pues de nuevo, muchísimas gracias, Matías, por tu tiempo, por invitarme aquí a tus oficinas que están padrísimas y pues por esta plática tan rica que tuvimos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Erika. De nuevo, nada más, tus redes sociales, perdón, se me olvidó para los que Sí, en Instagram, que es la que más usamos porque es el día a día, es Difren Arquitectos. En Facebook también como Difren Arquitectos y la página oficial también Difren Arquitectos. Pues para que lo sigan, ahí están todos sus proyectos, muy, muy bonita la página. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias, Matías. Seguimos ahí en contacto y pues nada, que se vengan muchos más éxitos. Claro que sí, igualmente. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes también por seguirnos viendo y nos vemos en otro episodio por ahí. Chao. Listo, amigo. Perfecto. ¿Cómo viste? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, todo en orden. Bien? ¿Todo Qué bien? bueno. Sí, todo chido.